Sonido 1, 2, 3.
Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la iglesia, el cual, habiendo ingresado junto con 30 compañeros en el nuevo monasterio del Císter, fue después fundador y primer abad del monasterio de Claraval, donde dirigió sabiamente con la vida y doctrina y el ejemplo a los monjes por el camino de los mandamientos del Señor. Recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la unidad e iluminó a toda la iglesia con sus escritos y sus sabias exhortaciones hasta que descansó en el Señor cerca de Langres, en Francia. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Otilia Hernández de Ospina al cumplir 3 años de fallecida. Intención de sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú hiciste del abad San Bernardo, inflamado en el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en medio de tu iglesia. Concédenos por su intercesión participar de su ferviente espíritu y caminar siempre como hijos de la luz. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Comienzo del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelec, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus 2 hijos que se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los 2 hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo, dándole pan,
Noemí con sus dos nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella». Pero Ruth contestó: «No insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios». Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita para que podamos ir a lo fundamental. ¿Qué es lo más importante de todo? En la primera lectura que escuchábamos el inicio del libro de Ruth, una mujer que le tocó salir de allá de Belén porque había tiempo de hambre y se fueron a la tierra de los moabitas, es decir, no a la tierra de Israel, sino tierra extranjera. Así como cuando les tocó salir a Egipto y se quedaron por allá en tiempo de hambre cuando estaba José gobernando Egipto. Algo parecido. Pues esta mujer sale con su familia, con el marido, con los hijos, y allá los hijos se casan, entonces muere el marido y los hijos, quedan allá las 3 mujeres
solas y desamparadas, porque en aquellas épocas la vida de las mujeres era terrible, pero no tanto como las mujeres de Afganistán en este momento, así que hay que orar por ellas. Entonces, una de ellas le dice, yo me quedo aquí en mi tierra, y se quedó. Pero Ruth, la moabita, había entendido algo supremamente importante. Este pueblo, el de la familia de su marido que había muerto, y su familia habían traído algo importante, habían traído al Dios verdadero, porque los pueblos extranjeros tienen como costumbre, y hemos escuchado los días anteriores, tener muchos dioses, son idólatras, y la idolatría pues tiene sus consecuencias como hemos tratado de explicar. La idolatría es algo que afecta al ser humano, le impide crecer como ser humano, porque le obliga a través de unas imágenes que transmiten un mensaje, y sobre todo son mensajes de profunda inmoralidad para el ser humano. Para poner un ejemplo, el dios del licor, que me parece el más fácil para entender, ¿qué hay que hacer para adorar a ese dios? Pues beber licor y beber licor. En esa época pues no lo llamaban propiamente licor, sino el dios del licor se me pasa a mí, y la borrachera lo llamaban como una especie de posesión de ese dios, y por eso había que adorarlo y beber y beber. Eso para poner un solo ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona está en esa actividad constantemente? Pues ya lo sabemos, los alcohólicos, hoy lo llamamos así. En esa época eran adoradores del dios del licor, o del dios del vino, o de Dionisos, que lo llamaban por allá en un lado, o Baco por otro, quién sabe qué más nombres tendría por ahí. Y eso para hablar solo de un Dios. ¿Cómo será si habláramos del panteón, de la lista larga de los dioses, que eran más de 3000 en aquellas épocas? Y de todo, hay de todo. Entonces, esta moabita que había crecido allá en su tierra, viendo cómo se adoraban a sus dioses, pero con esas situaciones, ellos se daban cuenta que hay algo que no funcionaba. En cambio, allá en Israel sí había un Dios sabio, soberano, con una ley hermosa que hacía que las familias tuvieran otra forma hermosísima de pensar, y eso atraía. Por eso los judíos, especialmente los fariseos, se iban por los pueblos buscando adeptos para el judaísmo, lo llamaban los prosélitos. Hacer proselitismo se dice hoy en día, es decir, buscar adeptos para aquellos que quieran conocer la ley de Moisés, la hermosa ley de Moisés, y eso en la Biblia se le hace una alabanza impresionante a la sabiduría de Dios desplegada en esa ley, y que todos los pueblos de la tierra, cuando empiezan a conocer esa ley, pues se admiran de tanta sabiduría y de tanto amor que tienen a su Dios, porque ese Dios los hace crecer, no como los otros que los envilece. Pues esta mujer, Ruth, dijo, no, me voy contigo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, porque descubrió algo hermoso en ese Dios, a la manera antigua obviamente, pero descubrió algo precioso y valioso. En el Evangelio hoy se nos propone entonces esta lectura bastante interesante. Los grupos que existían en aquellas épocas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y otros, y la mayoría de ellos quería eliminar a Jesús. Entre esos grupos se odiaban porque tienen ideas totalmente opuestas, pero ahora tienen un enemigo común, porque Jesús a cada uno le tiene su guardado, le canta la verdad a cada grupo. Y ahora se unen los grupos para ver quién de ellos es capaz de quitarlo de en medio. Dice aquí que los fariseos ya se enteraron que Jesús no pudo, los saduceos no pudieron con Jesús, y de eso se enteraron los fariseos. Saduceos son los ricos, los que tienen todo el poder en aquella época. Los que gobernaban el templo eran los saduceos, y por tener tanta riqueza no creían en nada de todo lo espiritual.
Los fariseos, en cambio, sí creían en absolutamente todas esas cosas y cumplían la ley de Moisés hasta el último precepto, hasta el último mandamiento. Los 5 primeros libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco, y palabras que debemos también aprender nosotros, hay una cantidad de normas que sumándolas todas casi llegan a 700, casi. Y entonces, pues cada vez que hay una norma, pues, ellos se dedicaban a cumplir todo eso y se unían a los escribas. Los escribas eran los que sabían escribir, por eso se llaman así, y eran los abogados de la época. Y el código de ley era la misma ley de Moisés, ley religiosa y ley civil al mismo tiempo. Entonces eran muy apreciados los escribas y los fariseos se le pegaban a ellos para que los escribas les leyeran y les interpretaran con maestros que tenían también, les interpretaran esa ley para ellos poder cumplirla a cabalidad. Eran muy religiosos, muy buenos los fariseos. Pero como vamos a ver el próximo domingo, este domingo, Jesús los llama a los fariseos hipócritas. Hipócrita no en el sentido actual de alguien que dice una cosa pero después hace otra, así no es una cuestión moral. En aquellas épocas, hipócrita era el nombre que se le daba al actor de un teatro, al actor. Y Jesús los llamaba fariseos hipócritas, como hoy decir comediantes. Hacen una comedia religiosa de todo eso que quieren cumplir a cabalidad. Y a la larga se pierden en medio de todas esas marañas de leyes porque quieren cumplirlas absolutamente todas. Porque para un fariseo, que tienen una historia hasta bastante bonita, ellos son los que defendieron de los griegos por allá, cuando estaba Judas Macabeo y todo eso, que defendieron de la invasión de los griegos, los echaron, aunque sufrieron mucha violencia. Muchos de ellos fariseo, que significa separado. El que se separa de lo normal para entregarse a las cosas de Dios, son gente muy entregada, muy consagrada, y tienen una bonita historia como iniciaron allá en Israel, sino que a lo largo del tiempo, pues como todos, como que se degrada el sentido, y en la época de Jesús, lo más importante para un fariseo era cumplir estrictamente todos los mandamientos, todas las leyes, y por eso todo lo que decía Moisés allá antiguamente, porque ya en la época de Jesús, la ley de Moisés ya era antigua. Imagínense, casi 1000 años atrás ya tenía su tiempo. Entonces, en la época de Jesús quedaron como los resabios, por decirlo así. Todo lo que dice la ley allá, todos los vestidos que hay que ponerse, todas las cosas que hay que hacer, que hay que lavar las frutas, que hay que lavar la comida, que hay que lavarse los pies, las manos, eso tienen una cantidad de ritos impresionantes, como de pronto explicaremos también el próximo domingo. Pues queridos hermanos, no, dentro de 15 días, es que como me toca vamos a hablar dentro de este domingo en 15 sobre las purificaciones. A mí me toca ir preparando todas las homilías porque pues, entonces, para las actividades propias de los fariseos que cumplen toda la ley, no se les puede escapar ninguna ley, pero son muchas. Y por eso cuando llega Jesús, tienen que hacerle una pregunta porque necesitan quitarlo. Los saduceos no pudieron, como los saduceos. ¿Se acuerdan de los saduceos? Los del templo. Los saduceos le hacen una pregunta. Maestro, Moisés permitió... No, esa es otra. Maestro, le vamos a hacer una pregunta. Usted habla de la resurrección, pero como nosotros no creemos en nada de eso, le vamos a demostrar que eso que usted dice no existe. Imagínense, demostrarle a Jesús que la resurrección no existe, y le ponen un caso de un matrimonio de una mujer que se casa con 7 hombres y todos se mueren. Al final, en la resurrección esa que usted presenta, ¿de cuál de ellos será marido porque todos estuvieron casados con ella? Esa es la pregunta, para demostrarle a Jesús que la resurrección no existe. Y Jesús les dice, están muy equivocados por no entender la Escritura. Frase que los acabó.
decirle a un judío que no entiende la Escritura, así sea un saduceo que no cree nada de eso, pero tienen como fundamento la Escritura o la ley de Moisés, es aniquilarlo. Ustedes no entienden nada de la Escritura, no entienden la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en el episodio de la zarza, recuerden cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para Dios todos están vivos, como dice allá, y ustedes no entienden la Escritura. Claro, los aniquiló ahí. Pues los fariseos como que estaban muy felices. Nosotros íbamos a poder, y le vamos a hacer la pregunta más importante, que es la que tiene ahí. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Como todo judío en aquella época, desde niño hasta el más viejo, esperaba que respondiera como les habían enseñado. La ley más importante es la ley del sábado. Y como Jesús ya lo habían visto por ahí arrancando espigas el sábado y haciendo milagros el sábado, entonces cuando Jesús supuestamente respondiera que la ley más importante es la del sábado, entonces le van a decir: ¿y usted por qué no la cumple? Eso era lo que esperaban ellos. Pero Jesús sale con esta belleza. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Ellos ya lo sabían completico. El primer mandamiento, queridos hermanos, en la Biblia está escrito como en media página. Nosotros apenas tenemos el enunciado nomás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todo tu ser. Y si lo amas, entonces tendrás unas bendiciones y una cantidad. Eso es largo, pero bueno, se enuncia por lo menos. Entonces el primer mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios. Los fariseos y todos los judíos eso lo tenían muy claro. Hay que amar a Dios, pero no se esperaban lo que ya decía la ley de Moisés, que es este segundo. Dice, el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para un judío, en términos generales y de cualquier grupo de los que estaban allá, lo más importante era la relación con Dios, porque Dios había hecho alianza con ellos, con todo el pueblo. Entonces, para ellos la alianza, según la mentalidad de esa época, la alianza era un acuerdo entre las partes. Entonces, Señor, si yo cumplo los mandamientos, y le está diciendo especialmente a los fariseos, si yo cumplo los mandamientos, quiere decir que yo cumplí la primera parte, o sea, la parte mía que me corresponde del acuerdo o la alianza. Y si yo cumplo bien todos esos preceptos y mandamientos, entonces usted tiene que darme toda la parte de la bendición que me corresponde. Y en eso se quedaban ellos, en el acuerdo con Dios. Por eso se dedicaban a cumplir hasta el último de los preceptos, como reclama Jesús allá delante de ellos en alguna ocasión. Ustedes lavan las ollas, las frutas, las verduras, lavan hasta la punta del dedo, hasta la punta del codo, las manos y los pies y la cabeza y la ropa y las camas, lavan absolutamente todo para no quedar impuros delante de Dios, rompiendo la alianza, para que así Dios cumpla su parte y entonces Dios tenga que bendecirlos todo el tiempo por su pureza. Y se quedaban ahí. Y se les olvidaba la parte del amor al prójimo. Por eso Jesús tiene que recalcar eso. Si usted quiere de verdad tener el mandamiento de Dios completo, es: amarás al Señor tu Dios, que lo hacían, digamos, divinamente, pero no tenían el complemento así cotidiano, así terreno. Simplemente se quedaban en el acuerdo con Dios, olvidando la misericordia. Y parece, queridos hermanos, que ese es el mal religioso que se pasa de generación en generación, y eso como que también lo tenemos nosotros. Nos dedicamos mucho a la relación con Dios y que yo esté tranquilo y que esté puro y que esté perfecto y que esté santo, como decía el Salmo de hoy. Pero nos dedicamos solo a eso y nos olvidamos de la parte práctica.
Entonces, como decía San Juan allá en una de sus cartas, el que diga que ama a Dios pero odia al prójimo, se hace mentiroso y vuelve mentiroso a Dios, lo cual no puede ser. Si usted ama a Dios, demuéstrelo. Demuestre con el amor al prójimo que de verdad ama a Dios, porque al prójimo se le puede ver, en cambio a Dios no. Y es fácil amar lo que uno no ve. En cambio, cuando hay que amar lo que sí se ve y se toca, pues ahí es donde está la prueba de que usted tiene la fe en Dios vivita. Por eso aquí Jesús recuerda esos dos elementos. Sí, amarás al Señor tu Dios, es fundamental, pero demuéstralo con el amor al prójimo. Y eso se lo decía especialmente allá a los fariseos. Tanto cumplimiento de tanta ley y tanta parafernalia que hacían en las vestiduras que tenían en aquellas épocas, porque ellos se ponían unos vestidos con unas bolitas de lana y a veces con campanitas para avisarle a todo el mundo que ellos eran los que sí cumplían la ley. En cambio los demás eran unos pecadores e impuros porque habían pisado ahí donde habían pisado los impuros, y en cambio ellos sí cumplían absolutamente todo y se paraban en las esquinas de las plazas a rezar y a levantar las manos y ponerse unas cajitas de cuero que todavía se las ponen, unas cajitas aquí que lleva la palabra de Dios, unos rollitos, unos papelitos con la palabra, y unas cajitas se la amarran ahí en la frente y en los brazos con unas tiras largas de cuero, y eso es impresionante el teatro que hacen. Por eso Jesús les decía: hipócritas, comediantes de la fe, comediantes religiosos. No les decía que eran malos, o como lo entendemos ahora nosotros lo de hipócrita. Eso no, era eso, hacer toda una comedia, hacer toda una representación teatral, pero en misericordia, cero. Entonces, quizás nosotros pudiésemos caer en lo mismo, también hacer una comedia religiosa. Y de eso nos advierte Dios: cuidado pues, no solamente digamos que creemos en Dios o que nos afanamos por las celebraciones que salgan bonitas, o por las celebraciones que tengan no sé qué, bueno, una cantidad de cosas, o la pelea que tenemos ahora en la iglesia con algunos grupos católicos que quieren que la misa sea solo en latín. No sé si ustedes saben que hay una peleita por ahí de unos grupos, y el Papa Francisco le tocó decir: no más con eso, porque si no, nos dedicamos solo a eso. ¿Y dónde está la otra parte? Que esa también es importante. Entonces, si nos dedicamos solo a hacer comedia, porque eso es lo que pasa cuando uno dice que ama a Dios, pero después su testimonio no es el acorde, no es coherente, eso provoca risa en los demás. Mírelo, no dice que va a misa, no, eso es hacer comedia. Nos volvemos ejemplares de risa para los demás. Entonces, cuidado, queridos hermanos, para no ser avergonzados y de pronto de manera pública. Por eso aquí Jesús recuerda: hay que ir a lo fundamental, lo que descubrió nuestra amiga Ruth hoy, eso de encontrar al verdadero Dios, eso, y quedarse con Él. Y aquí dice Jesús: sí, el verdadero Dios, y que se demuestra con el amor al prójimo. Entendiendo eso lo mejor posible y poniéndolo por obra, ya no somos señalados ni objeto de risas ni burlas. Vamos a demostrar que Dios está caminando con su pueblo, y eso es lo que Dios quiere, porque a la larga, cuando se burlan de uno que habla de Dios pero que no cumple, a la larga el que sale perdiendo es Dios también. Entonces, a Dios le interesa quedar bien delante del pueblo, pero a través de los que decimos que sí lo amamos, o que creemos en Él, o que lo seguimos. Entonces, queridos hermanos, lo fundamental, pero con coherencia, también hoy nos invita la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu iglesia. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Otilia Hernández de Ospina al cumplir 3 años de fallecida y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Bernardo Abad y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. El alimento que hemos recibido, Señor, produzca en nosotros su fruto, para que, instruidos por la doctrina de San Bernardo y confortados por su ejemplo, nos dejemos arrebatar por el amor de tu unigénito, Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.